Ok, este es el primer video de topología. Espero que se los encuentre, que este video los encuentre muy bien. Ok, entonces hoy vamos a hablar de la motivación. Ok, no quiero escribir esto, ahora sí. Motivación e introducción. Entonces, ¿a quién le importa la topología? Ok, ¿por qué vemos topología? ¿Cuál es la idea de esta hermosa materia? Ok, ¿cuál es el por qué? ¿Cuál es el motivo? Entonces, el principal motivo de la topología es la generalización de la idea de continuidad. ¿Ok? En otras palabras, nosotros queremos saber qué es una función continua, ¿verdad? Porque si nosotros hemos visto cálculo, quizás un poco habremos escuchado en el colegio sobre continuidad. Básicamente, no sé, digamos que yo puedo dibujar en el plano la función y igual al f de x es continua si la puedo dibujar sin soltar el lápiz. Ejemplo, x al cuadrado y igual a mx más b. ¿Verdad? Nosotros sabemos que esas funciones son continuas, o nos han dicho, no hemos probado que son continuas, ¿verdad? Nos han dicho que son funciones continuas, pero ¿por qué? Entonces, si hemos visto algo de cálculo, sabremos que una función es continua, es que para todo x, para todo epsilon existe un delta que depende de epsilon y el x, y este es mayor que cero, tal que pasa algo, ¿no? Ok. Si hemos visto análisis matemático, mejor todavía conocemos de memoria esto de aquí. Eh, Pero si yo no estoy trabajando en los reales, sino que trabajo en espacios complejos, no complejos, o sea, de números complejos, sino más complicados. Que supongamos que tenemos una función que va de una esfera, ok, de S2, la esfera S2, si no la conocen, les presento S2, es una esfera unitaria, este es solamente el primer octante, ¿no? Es algo así. Entonces, una función que va de una esfera S2 a, no sé, digamos al intervalo 0,1. Ok. Entonces, claro, esta función va de un objeto que viene R3 a un intervalo. Ok. Supongamos que es esto de aquí. Tenemos aquí la superficie de la esfera y vamos por aquí, entre dos puntos de la esfera. De hecho, esto es muy importante. Ok. Después lo veremos más adelante cuando veamos espacios conexos. Ok. Tenemos una función que va de aquí, del punto P al punto Q. Nosotros queremos saber si esta función es continua. Ok. ¿Cómo podemos saber si es continua? Ok. Eh, ¿Qué me dice a mí que es ser una función continua de este espacio raro a los reales entre el 0 y 1? Ok. Eh, una forma de que me gusta a mí explicar esto sobre qué es la continuidad, cuando alguien me pregunta, ¿y qué es topología? Ok, me han preguntado muchas personas así. Yo le digo, sí, estoy viendo topología. ¿Qué es eso? Ok, además de generar la idea de continuidad, nosotros buscamos explorar qué pasa, qué propiedades se preservan bajo funciones continuas, ¿no? Entonces, una forma que me gusta a mí explicar qué es una función continua es con la alfarería. Ok, ejemplo, aquí tengo preparado este video de YouTube. Voy a poner el volumen bajo. Ok, entonces, si ven que
nosotros partimos de una masa de arcilla o barro, ¿ok? Y bueno, el punto es que nosotros pasamos de esta masa de aquí por todo un proceso, ¿ok? Y bueno, suponiendo que el trabajo es, que no se pierde, ¿verdad? Parte del barro se va en sus manos, pero suponiendo que todo se queda aquí adentro, de este objeto de aquí, que teníamos al comienzo, hemos llegado a esto de acá. Y así lleva todo un proceso en el que en ningún momento el alfarero recorta o le pega cosas, digamos. ¿Ok? Entonces, eso es una función continua, básicamente. Es decir, la persona toma el objeto y lo empieza a moldear. Eso es lo que nosotros hacemos con espacios abstractos, ¿no? Eso es una función continua. Y aquí se va transformando y en todo esto sigue siendo la misma masa, solo que ahora le está dando forma. Ok, entonces aquí ya no sé qué está haciendo, está haciendo otra cosa, parece. Y bueno, eso es una función continua, ¿de acuerdo? Entonces nosotros vamos a definir cosas para estudiar funciones continuas. Ok, entonces, avanzando. Entonces, ¿cuáles son nuestros objetos de estudio? Entonces, eh, en álgebra lineal usamos espacios vectoriales, espacios normados y todo eso. En álgebra hablamos de grupos, anillos. Entonces, en topología nosotros hablamos de espacios topológicos. ¿Ok? Entonces, nuestro primer tema son espacios topológicos. ¿Ok? Topología viene del griego topos y logos. ¿Ok? Topos quiere decir formas o figuras. A ver, déjenme consultar aquí rápido. No, topos quiere decir lugar. Topos. Topos, lugar y logos, estudio. Eso es normal, lo hemos escuchado en todos lados, topología, geología, eh, cualquier otra logía lógicos que conozcamos. ¿Ok? Entonces, topos quiere decir lugar. Entonces, es el estudio del lugar, podría decir. ¿Ok? Entonces, ¿cómo empezamos a definir esto? Definición. Sea X un conjunto distinto del vacío, ¿ok? Llamamos tau, podemos usar cualquier otra letra que queramos, llamamos tau una colección de partes de X, ¿ok? Partes de X, es decir, tenemos tau, un conjunto de subconjuntos de X, ¿ok? O algunos también lo llaman esto el conjunto potencia. De aquí lo llamamos parte o conjunto potencia, power set, como salga, ¿ok? Llamamos tau subconjunto de partes de X, una topología si cumple tres condiciones. Primero, el vacío y X están en tau. Ok, entonces tau de ley tiene que ser no vacío. Segundo, si yo tomo A y B en tau, entonces A intersectado con B está en tau. Ok, y ahora viene la más complicada. Eh, si nosotros tomamos una colección
U de I en tau, ok. Ok, ya estamos escribiendo mal esto. Ok. Si nosotros tomamos una colección U alfa con alfa en J, tal que U alfa está en tau, entonces la unión de los U alfa está en tau. Ok, ¿qué significa esto? 2. Explicación. Explicación de 2. Primero, la intersección. No, ok. Tau es cerrado bajo intersección finito. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tomo cualquier par de elementos, ¿ok? En mi conjunto tau, en una topología, ¿ok? No sabemos todavía si es una topología, pero si cualquier par de elementos que yo tome, su intersección sigue estando dentro de tau, entonces cumple la condición 2. ¿Ok? Si tomo este conjunto de acá y este conjunto de acá y y está en tau, ¿ok? Entonces nosotros decimos que cumple con que es cerrado bajo intersección finita. ¿Por qué? Porque si se cumple con 2 para cualquier par de elementos, ¿ok? Entonces nosotros podemos tomar por inducción que se cumple para cualquier número finito, ¿no? Porque, bueno, si se cumple con 2, entonces para el caso de 3, simplemente tomo dos elementos y el otro. Entonces con los dos, la intersección está. Y luego con estos de aquí, se reduce a la intersección de 2. Que es decir, voy asociando. La demostración es fácil, queda de ejercicio. Ok. El caso 3, este es la más complicado. Tau es cerrado bajo uniones arbitrarias. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo no tomo ahora 2, sino que tomo el número que yo quiera, puede ser un número infinito, ¿no? Porque por eso hemos tomado este alfa j. Quiere decir que es un conjunto de índices cualquiera. Yo lo tengo indexado como a mí me plazca. ¿Ok? Tau es cerrado bajo uniones arbitrarias. Es decir, que si yo tomo este conjunto, esta colección de U alfas, al unir todos los U alfa, eso tiene que estar en Tau. ¿Ok? Si no está en Tau, entonces no es topología. Ejemplos. A ver, estamos en la página 3. Ejemplos. Ejemplo A. Sea X no vacío. Este de aquí es una topología de X. ¿Cómo lo probamos? Bueno, como esta topología es bonita, es finita, ¿ok? Podemos ver que la primera propiedad se cumple, ¿no? Esto está aquí, perdón. Ok, el vacío está aquí y X está aquí, directamente de la definición. Ahora, si nosotros queremos ver intersecciones de 2 a 2, tomemos dos elementos diferentes, ¿no? Porque si tomo los mismos me va a quedar el mismo elemento
y si intersecto el mismo elemento con sí mismo me da lo mismo, y nosotros ya sabemos que ese elemento está en Tao. Porque quiere decir que si yo tomo eh, vacío intersectado con vacío es igual a vacío, y eso está en Tao. Si yo tomo vacío intersectado con X, perdón, si yo tomo X intersectado con X, esto es igual a X y esto está en Tao, ya lo sabemos. Ok, entonces veamos qué pasa si yo tomo elementos diferentes. Vacío intersectado con cualquier cosa es vacío y está en Tao. Entonces, se cumple la primera, se cumple la segunda. ¿Qué pasa con la tercera? Bueno, si yo tomo una colección arbitraria, o son todos vacíos, o son todos X, o son mezclados. ¿Ok? Si yo supongo que son todos vacíos, bueno, está listo. Porque unión de vacío es vacío, y eso ya sabemos que está en X, en Tau, perdón. Si todos son X, al unir todos X, eso está en Tau, ya lo sé. Entonces, ¿qué pasa si hay distintos? Eh, si hay distintos, es decir, que existe al menos uno que es X para algún alfa. Entonces, ¿qué va a pasar? La unión de todos estos U alfa, ¿a qué va a ser igual? Va a ser a X, porque X se los come a todos. ¿Ok? Y X sabemos que está en Tau. Y listo. Este caso es súper sencillo. ¿Ok? Entonces veamos el ejemplo B. En este ejemplo tomemos igualmente sea X no vacío y tau que es igual a partes de X. ¿Ok? Cualquier subconjunto de parte de X lo puedo tomar, siempre y cuando cumpla las tres cosas, ¿no? Ok, entonces veamos. La primera propiedad se cumple, ¿no? Porque el vacío está en partes de X y X está en partes de X, porque X es subconjunto de sí mismo. ¿Ok? Segundo caso, ¿se va a cumplir? Bueno, si yo tomo A y B en partes de X, entonces yo sé que A intersectado con B está contenido en X, y eso quiere decir que A intersectado con B está en partes de X. Ok. Bueno, aquí podríamos decir primero que A está contenido en X, B está contenido en X, y la intersección está contenida en X intersectado con X, que es igual a X, y ahí llegar a eso, ¿no? Entonces, caso número 3, perdón, propiedad número 3 que debemos verificar, ok, sean U alfa, sea U alfa con alfa en un conjunto de índice J, elementos de tau, ok. Entonces, esto quiere decir que estén en tau, quiere decir que U alfa está contenido en X para todo alfa. Esto quiere decir que la unión de U alfas con alfa en J está contenido en la unión de U alfa en J de X, pero X es mismo. Es decir, que esto está contenido en X. Entonces, ¿qué va a pasar? La unión de U alfa en J de U alfa está contenido en X. Esto quiere decir que la unión de los U alfa con alfa en J está en partes de X. ¿Por qué? Porque que esté en partes de X significa que
es subconjunto de X, es un sí, solo sí. ¿Ok? Listo, se acabó la prueba. Entonces, la topología de B es llamada la topología discreta. ¿Ok? La topología de A es llamada, adivinen, indiscreta. ¿Ok? O caótica. Yo en un libro escuché este nombre y ahí se me quedó. Una vez lo dije y el profesor me dijo que estaba mal. Pero bueno, en algún lado he escuchado que lo llaman la topología caótica, ¿ok? Donde los únicos elementos de Tao son el vacío y el mismo espacio. Ok, entonces al, al par X Tao se lo denomina espacio topológico. ¿Ok? Ojo, Tao es la topología. ¿Ok? No confundamos la topología con el espacio topológico. ¿Ok? Listo. ¿Alguna pregunta? Ok, me la hacen saber en comentarios. ¿Qué más? Entonces, a los elementos, ahora voy a llamar O de T, se los llaman abiertos. ¿Ok? Por eso usamos la O de open. ¿Ok? De hecho, en algunos textos utilizan, ¿ok?, la notación siguiente, X, O, y a veces con O de X también, ¿ok? Para referirse a la topología, ¿ok? Utilizan O de X para referirse a la topología definida en X, y así también llaman X, O de X el espacio topológico. El espacio topológico. El espacio topológico. Ok. Entonces, a los elementos de la topología los llamamos abiertos. Ok. Para el espectador sagaz. Ok. Para el espectador sagaz, se da cuenta que estamos usando aquí una palabra que en algún momento han de haber escuchado en su vida. Ok. Por ejemplo, intervalo abierto. Ok. O intervalo cerrado. Ok, tiene algo que ver, que lo veremos un poco más adelante cuando hablemos de la topología de la recta. Ok, pero por ejemplo, si nosotros tomamos intervalo 0, 1, hemos dicho que es abierto,
Si nosotros usamos el intervalo 0, 1, es cerrado, ¿ok? Y bueno, si nosotros tomamos el intervalo 0, 1 y lo unimos con el intervalo 0.5 a 2, nos da el intervalo de 0 a 2, ¿verdad? Y es otro intervalo abierto. Ok, entonces más adelante veremos qué es un conjunto abierto en los reales, ok, que es un conjunto cerrado en general y luego un conjunto cerrado en los reales. Ok, porque en los reales se puede definir una topología, ¿ya? Ok, entonces ahora vamos a hablar de otros conjuntos. Por ejemplo, que x es igual a 4. Y ahora me van a decir, 4 no es un conjunto. Bueno, si es un conjunto, 4 es el conjunto 0, 1, 2 y 3. Ok, esto, ciertas cosas de teoría de conjuntos la vamos a hablar en otro video, o sea, de hecho en el siguiente. Ciertas cosas importantes que hay que tener en claro para poder desarrollar mejor el resto del curso de topología. Ok, como los preliminares, digamos. Aunque esto es importante saber la base, de dónde salimos y para qué. Ok, entonces consideremos tau igual a el vacío, el conjunto 1, conjunto 2, conjunto 1, 2, conjunto 3 y X. ¿Es esto abierto? Perdón, es esto abierto. Es de tau una topología. Respuesta rápida, no. ¿Por qué? Bueno, ¿qué pasa si yo tomo la colección 1, 2 y lo quiero unir con 3? Bueno, pues esto me da el conjunto 1, 2 y 3. Y el conjunto 1, 2 y 3 no está en Tau. Entonces, si nosotros quisiéramos que esto fuese una topología, debería estar dentro de Tau. ¿Ok? Entonces, ¿es el único que da problemas? Yo creo que sí. Entonces, el siguiente conjunto, llamémoslo Tau prima, vacío, el 1, el 2, el 1, 2, el 3, el 1, 2 y 3, y X, sí es una topología. ¿Cómo lo probamos? Bueno, queda de ejercicio. Pero bueno, si vemos está vacío y X, ok, entonces no, cumple la primera propiedad. Unamos, 1 unido con 2, no, ajá, algo faltó aquí, ya sé que faltó aquí. Me falta el 1 con el 3. 1 con el 3 y X, ¿por qué? Porque si yo uno 1 unido con 3, esto me da el conjunto 1, 3 y no está en Tau tampoco. Y de hecho no está el conjunto 2 y 3. Ahora sí. O si lo quisiéramos hacer más fácil y no complicarnos tanto, es mejor eliminar el 3. Porque nos damos cuenta que eliminando el 3 se hace más rápido este trabajo. Ok. Si yo elimino este de aquí, entonces ahora sí es una topología. Tomamos intersecciones. Uno intersectado con X me da 1, 2 intersectado con X me da 1, 1, 2 intersectado con X me da 1, 2, vacío intersectado con X me da vacío, 1 unido con 1 me da 1, 2,
Perdón, 1 unido con 2 me da 1, 2, 1 unido con sí mismo me da 1, 2 unido con sí mismo me da lo mismo, x con sí mismo me da x, pasivo con pasivo me da x, 1 unido todo me da x, en fin, esto sí cumple las uniones y yo veo las intersecciones también, entonces sí es una topología y listo. ¿No? Esto sí es una topología en X. Entonces, un buen ejercicio para que quede claro la definición de topología es tomar, por ejemplo, el conjunto X igual a 3, es decir, 0, 1, 2, y encontrar todas las topologías de X.